Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios de estar con ustedes una vez más después de este culto en esta mañana, un hermoso culto. Tuvimos unos cuantos visitantes y estamos agradecidos a Dios que nos permite la vida para volver a servirle una vez más a favor de ustedes. Estamos en el mes del servicio todavía. Esta semana estaremos hablando del servicio. Pero ya a partir del domingo que viene, recuérdense que empieza la semana de la pasión de Jesús. Vamos a estar hablando de cómo Jesús entró en Jerusalén. Vamos a estar hablando de su obra, especialmente de la cruz. Todo eso va a ser la semana que viene. Y a partir de la semana que viene, el mes de la pasión, también tendremos al final el mes del aniversario de la iglesia. Bueno, el aniversario de la iglesia siempre es el último domingo del mes de abril. Así que vamos a hablar del servicio y con este tema de servir a Jesucristo. Servir a Jesucristo en sus deseos es parte de nuestra vida como cristianos, es parte de nuestra vida como hijos de Dios. Pero la palabra servicio se ha manipulado y a veces se desaparece en medio de las cosas de este mundo, de tareas, y parece que la cosa es un poco más profunda. Así que bueno, pues antes de orar, quisiera leer con ustedes unas palabras de ese gran capitán general de Israel, que fue Josué. Josué era ayudante de Moisés y después que Moisés murió y Dios se lo llevó con él, Josué empezó a hacer su trabajo y todo el mundo recuerda las primeras palabras. Por lo que más conocido es Josué, es por sus palabras de Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero el asunto está que no son palabras de Josué, son palabras de Dios. Dios le dice a Josué que se esfuerce en el trabajo que le da, con la promesa de que va a estar con él. Después vamos a ver otras promesas más ahí en ese pasaje. Pero damos un saltico al final de la vida de Josué. Vamos a pensar si Josué cumplió o no cumplió esta frase o esta encomienda. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios cuando él tenía delante de él la ciudad de Jericó. Era una tarea imposible, una misión imposible, porque no tenían ellos, estaban empezando en las artes de la guerra en ese momento no, pues llevaban ya por el desierto, pero no estaban preparados como pueblo. Israel le costó tiempo prepararse, hubo reyes que prepararon el país, hicieron maquinarias de guerra, catapultas, cosas tremendas, pero en ese momento ellos no tienen nada, lo único que tienen son espadas y lanzas. Hasta ahí llegamos. Pero delante de él tiene una ciudad con unos muros extraordinarios, cerrada por completo, cerrada y bien cerrada, dice la palabra. Y necesito ese, no sé si estará bien el reloj, ese está mal, el reloj está mal. Entonces, el otro, el grande. Así que yo lo que pienso es que Josué tiene una encomienda. Y la encomienda es servir al Señor en el trabajo que Él le dio. Y en este caso, a Josué le tocaba la dirección de un pueblo que no estaba acostumbrado a ser dirigido, que era cabezón, que ni Moisés pudo meterlo por el camino. Y ahí está la encomienda. Esfuérzate
y sé valiente. Un poquito antes le dice en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Así que ya era él el capitán designado para una tarea que era una misión imposible. ¿Qué haría usted? ¿Qué? Le diría, Señor, lo siento, eso es demasiado para mí. Yo no puedo tumbar esos muros, no puedo tomar esa ciudad. Esta gente tiene millones de gente corriendo a caballo por ahí, las ciudades son amuralladas y todas estas cosas. Cuenta con otro, porque la verdad es que yo no puedo. Estamos acostumbrados a veces en la vida a nada más que enfrentarle a las cosas más fáciles, pero vamos a ver qué pasó, porque es bueno que saquemos las lecciones de la historia, y si es de la historia bíblica, es lo mejor. Así que vamos a orar y después seguimos. Querido Padre, nosotros estamos agradecidos porque tú nos das tu palabra y nos das los retos que tenemos que tener en este tiempo presente. Ayúdanos, danos el coraje de cumplir contigo, cumplir la gran comisión, cumplir los anhelos de tu Hijo Jesucristo y tuyo, Padre, porque somos tu gente en este mundo, la iglesia de tu Hijo Jesús. Ayúdanos, reconocemos nuestra vaciedad, vanidad, nuestra pobreza para enfrentar a enemigos tan poderosísimos, pero tú has prometido estar con nosotros y a ti acudimos. Ayúdanos, danos fuerza, danos visión, danos poder espiritual. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, servir a Jesucristo. Preparativos para la conquista. Josué capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La primera pregunta que nos salta a la mente es, ¿de dónde salió? ¿De dónde sacó Dios este hombre? Bueno, Josué ya era conocido. Josué era conocido, era servidor de Moisés, pero Josué en realidad se estrenó como un hombre singular en aquel momento en que Moisés manda 2 espías a recorrer la tierra de Canaán y 10 espías vinieron con, como decimos nosotros, la podrida, vinieron con la mala. Oh, ¿qué va? No se puede, eso no se puede. Las ciudades son amuralladas que llegan hasta el cielo, hay multitud de gente ahí, no, ¿qué va? Pero Josué tuvo otro compañero suyo que tuvo su misma visión de valor y de confianza en el Dios que ellos tenían. Y es por eso que Caleb, compañero de Josué, se enfrentaron a aquellos 10 y dijeron, nosotros nos comeremos como pan. Yo creo que desde entonces hasta acá viene el cuento ese de pan comido. Ellos son pan comido. Y prevaleció la voz de aquellos 10 y quisieron apedrear a Moisés y a Caleb porque tenían miedo, lo que tenían era miedo. Por miedo a veces uno hace cosas tremendas como tú vas a matar a los tuyos. Y Dios tuvo que hablar y decir con quién estaba y aquella generación tuvo que morir. Pasaron 40 años en el desierto por ese pecado de falta de fe, hasta que ahora se presenta de nuevo la entrada a la tierra prometida. Moisés cayó por el camino, en un momento determinado no fue fiel al Señor como le pidió, no hizo lo que le tenía que hacer, y Dios dijo, bueno, vas a ver la tierra, pero no vas a entrar en ella. Esa es materia para otro día. Y ahora Dios escoge a Josué, servidor de Moisés. El hombre que dijo, sí podemos,
Y ahora Dios le dice, bueno, tú dices que puedes, dale, métele mano, eres tú. Pero no era por gusto. Oigan lo que le dice Dios a Moisés, a Josué. Dícele, yo os he entregado, ya eso estaba, ya la pelea estaba grave ya. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, el mar Mediterráneo, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente, oigan esta promesa, qué linda. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Hay muchos hermanos de las iglesias, predicadores, diáconos, pastores, que en algún momento reclaman esta promesa para ellos, para Josué, no se manden, o para todos los que se atrevan a ser como Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y ahí viene la primera vez del esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Segunda vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino, esa era la fuerza espiritual, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, que al fin lo había escrito Dios. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tercera vez, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Sabían que se lo dijo 3 veces? Quizás alguno piensa que lo dijo una sola vez, ¿no? ¿Por qué Dios le tiene que advertir 3 veces a un hombre tan bravo como Josué de que se esfuerce y sea valiente? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y me parece que después de 50 años en el ministerio, después de 60 años o más de vida cristiana, no reconoce que se le pueden aflojar las fuerzas y que en algún momento puede tener miedo. Quizás no miedo de no triunfar en alguna empresa de Dios, tal vez miedo de fracasar, tal vez miedo de abandonar la barca, ir caminando hacia Jesús que nos dice ven por encima de las aguas. Y como no sabemos la historia de Pedro que se hundió, si Pedro no se hubiera hundido, tal vez teníamos menos miedo si Jesús nos dice ven camina por arriba del agua. Pero como Pedro se hundió, bueno, pudiera ser que tú estés pensando en me voy a hundir, me voy a hundir, me voy a hundir, y no en todos los pasos que Pedro venció. Y precisamente se hundió porque tuvo miedo. Se hundió porque se puso a mirar el aire, la olas, dijo, ay, ¿yo qué hago aquí? ¿Cómo estoy parado aquí? Esto es imposible. Ya fue. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 6. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 9. Mira que te mando, te ordeno, que te esfuerces y seas valiente. Lo otro parece que fueron recomendaciones. Y ya aquí le está diciendo, oye, tú eres el capitán
Tú eres el jefe. Tú tienes que ir delante. Le estoy diciendo esto a todos los pastores que me están oyendo, todos los hermanos míos, los compañeros míos pastores. Tú no puedes esperar que la gente vaya. Tú tienes que ir adelante, tienes que enseñarle cómo es. Tú le dices que vayan a repartir tratados, métete unos cuantos en el bolsillo y dale. Ve con ellos. Así hacía Jesús con sus discípulos. Los discípulos tuvieron un seminario, pero era un seminario no solamente teórico, no era un seminario del aula. La escuela parecía la escuela peripatética de Aristóteles, era una escuela que iban caminando y iba enseñando. Me recuerdo cuando los médicos iban con sus estudiantes haciendo sus rondas. Yo no sé si todavía acostumbran a hacer eso en los hospitales en algún lugar. Pero Jesús iba con sus discípulos y los iba enseñando las cosas de la vida. Tremendo seminario. Y Dios le dice, dale que yo estoy aquí. Señor, me voy a hundir, no te vas a hundir nada. Yo estoy contigo. No importan los años que uno pueda andar en el Evangelio, perder el primer amor le puede pasar a cualquiera. Y lo malo es que la gente a veces no se dan cuenta que perdieron el primer amor. Estoy recordándome la época, por el año 70, ya ves, vamos a pensar que 73. Siendo pastor en las Delicias Cotorro, en Cuba, era seminarista, pastor seminarista, el pastor Antonio Hernández Loyola, que era mi profesor, extraordinario profesor de Antiguo Testamento y también de homilética, un hombre de Dios, extraordinario, un hombre que se hizo autodidacta y después siguió estudiante y llegó a ser profesor del Seminario Teológico Bautista de Cuba Occidental. Decía chico, hablaba gordo. Y Loyola dio la oportunidad de abrir una misión que estaba cerrada en Loma de Tierra, y allí había habido fracasos de otros seminaristas, y yo le dije, bueno, pastor, pero los chicos habían fracasado algunos. No importa, yo voy en nombre del Señor, y me permitió, y Dios nos ayudó para reabrir la misión y comenzar. Hoy hay una iglesia allí y un lugar donde no hay más iglesias. Sobre todo esa visión misionera que Dios te da, de que si no la pones, si no la sostienes, si no la levantas, va a haber una gran región sin la luz de Jesucristo. Lo que nos pasa aquí en Miami Springs. Muchos hermanos me dicen, pastor, puedes venir para acá, aquí tengo un templo para aquí, para ti, allá. Saben que no tenemos templo, estamos en lo último, se puede decir, de este pueblo. Muchos ni saben, ni nos ven. Tenemos que estar haciendo actividades misioneras en el parque o algo para que sepan, porque donde estamos la gente no pasa. Ahora pasan las iguanitas, algún otro cocodrilo que se sale del canal, y los que van pasando de Hialeah para el Southwest. Pero no puedo cerrar las visiones que tuvo ese hombre de Dios que fue Reinaldo Medina García. Un hombre con visión misionera, un hombre que estuvo en las cárceles, en las prisiones de Cuba. No va a salir en la película Plantados, aunque fue un hombre muy importante en la prisión, que le predicó a los presos, que le levantó el ánimo espiritual, que ganó a muchos para Cristo, que los preparó para la eternidad, algunos que iban a la muerte. Les predicó mi suegro, reverendo Félix Torna Pérez Prado, ya con el Señor, nos contaba de uno de esos prisioneros que murió en las cárceles de Cuba, y que antes de ir para allá, él estuvo orando con él y lo preparó para la eternidad. Ese trabajo espiritual de las prisiones de Cuba posiblemente no se va a ver en la película, pero Medina escribió un libro que se llama La prisión política en Cuba, o el Evangelio entre rejas. Si lo puede buscar en el internet, búsquelo, está ahí. Que es el que fundó esta iglesia. Después de 25 años de visión,
de estar en el lugar donde somos la única iglesia bautista hispana y habiendo crecido tanto el pueblo hispano, me parece que es una claudicación. Bueno, necesitamos instrumentos, necesitamos ayuda, necesitamos un templo, necesitamos salir del lugar donde estamos para un lugar más visible. Ayúdenos, ore por nosotros. Y si sabe alguien loco por ahí que está loco por dar el dinero para una empresa de una iglesia para comprar un terreno o un templo en un lugar donde quiere trabajar duro por el evangelio, bueno, pues recomiéndenos. Lo cierto es que servir al Señor en situaciones difíciles solamente lo hacen los valientes. Hay algunos que les gusta servir en los lugares fáciles. Pescar en viveros se llama los que cogen anzuelo y se van a donde están los pescaditos metidos en un tanque y ahí pescan fácil. Pero pescar en los lugares difíciles o enfrentar una batalla, y hoy estaba hablando en la mañana de David, cómo David asumió un rol salvador de su pueblo porque le molestó que aquel gigante grandísimo filisteo estuviera retando, con palabras suyas, retando los escuadrones del Dios viviente. Cuando tú te atreves a ser un soldado del Rey de Reyes, entonces vas a tener el Rey de Reyes contigo. Pero si tu Dios es chiquitico, entonces tú vas a ser un cristiano chiquitico. Todo depende del tipo de fe que tú puedas tener y el tipo de confianza que puedes tener en Dios. Dios le dijo, yo estaré contigo, nadie te va a poder hacer frente, como estuve con Moisés estaré contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Nosotros no anduvimos con Jehová, no lo conocimos por su voz, no vimos el fuego en el monte Sinaí, no escuchamos a sus profetas hablando con fuego en los ojos, pero nosotros vimos a Jesús. Lo vimos espiritualmente, hemos escuchado sus palabras y sus palabras son parecidas, quizás más tiernas, pero al fin y al cabo son promesas que tienen ese poder de una promesa de Dios. Jesús dice en la Gran Comisión, Mateo 28, 18 al 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero, poniendo los puntos en las íes, yo tengo el poder de mandarlos. Toda potestad significa la potestad de Dios. Yo tengo la potestad divina, por eso es Dios hecho carne, de mandarlos a ustedes. Toda potestad me es dada. Y oiga bien, en el cielo, potestad en el cielo y en la tierra. Los ángeles, arcángeles, se les someten, le aman, les sirven. Por tanto, por esa potestad, id y hacer discípulos a todas las naciones. Le habrá dicho a los discípulos lo mismo que le dijo a Josué, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto habla que la tarea de los apóstoles era diferente a la tarea de Josué. Josué tenía una tarea de batalla, de lucha, de rescatar un territorio, de establecer una fe, pero los apóstoles tienen la tarea de levantar personas para ese reino. Ya tenían ya el pueblo, lo que había que ubicarlo. Aquí se está haciendo el pueblo. Y el pueblo se está haciendo bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, después que fueran discípulos, enseñándoles las demás cosas de la palabra que os he mandado. Y ahí está la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Josué no tuvo la promesa de la segunda persona de la Trinidad, pero tuvo la promesa de la primera persona de la Trinidad, que al fin y al cabo están juntos, porque el Señor nos está aclarando que Él tiene la potestad de enviar, Él tiene la potestad de proteger, Él tiene la potestad
que le dijo Dios a Josué: nadie te va a poder hacer frente nunca. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Sé valiente, esfuérzate, porque yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Como estuve con él, estaré contigo. Así que dale, porque yo te he entregado este pueblo, esta heredad. Así que pienso que con un general así en jefe, que nos dice: no vayan y... eso fue lo que le pasó a Moisés en sus primeras relaciones con Dios. Moisés, cuando Dios le dice: vas a salir, vas a sacar el pueblo, lo vas a guiar, Moisés le dice: ¿y quién va a ir conmigo? Tú me dices, sácate el pueblo, pero no me has dicho quién va a ir conmigo. Y dice en Deuteronomio 23, ahí 15, está la frase, ¿no? Cuando le dice: yo enviaré a mi ángel y él, mi presencia irá contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y entonces Moisés dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hay veces en la vida que hay gente que están totalmente equivocados respecto a sus triunfos. Y eso tienen que aclararlo antes de poder ser servidores del Señor. Porque nunca podrán llegar a ser verdaderos servidores si no se dan cuenta que sus triunfos son de Dios. Este mundo nos brinda la posibilidad de vivir, de sentir, de poseer. Nos sentimos capaces de disfrutar de la vida y es lo que queremos, disfrutar, aunque tengamos que pagar un cierto precio por los disfrutes que tenemos. Es decir, que estamos dispuestos a sufrir en cantidades razonables una serie de cosas, aunque difíciles y molestias, que nos permitan en compensación de nuestro esfuerzo tener el dinero necesario para servirnos de las cosas que nos permiten tener los gustos que podemos satisfacer en esta vida, para que los trabajos que pasemos tengan el fruto de obtener las cosas necesarias para nosotros y para los nuestros. Ese es el plan de la vida. Hay ciertos sacrificios, está el escolar, que no quiere ir a la escuela, el muchacho remolón, y papá y mamá le dicen: tienes que ir a la escuela porque en el futuro vas a ser un bruto, no vas a conseguir un buen trabajo, no quiero ir a la escuela, tienes que esforzarte ahora. Yo lo que quiero es jugar con mis muchachas, mis amigos. No, ya habrá tiempo para jugar, ahora hay tiempo de estudiar. Y quizás los muchachos no podrán nunca entender, porque son niños. No pueden entender el valor que tiene el estudio, no pueden entender otras cosas. No pueden entender nada. Hay algunos que creen que los niños pueden decidir ciertas cosas importantes en la vida. No pueden decidir nada. Nadie le da una empresa a un muchacho de 10 años para que la dirija. No puede decidir tampoco sobre su vida a los 10 años como algunos quieren. Y mucho menos de su futuro y de qué va a ser. Por eso les digo que hay utopías escondidas en el mundo en que vivimos. No hay triunfo sin sacrificio. No hay corona sin batalla. No hay cinturón de oro si no te subes en el ring. Y si el tipo lo ve muy grande, más grande de lo que es, ni te metas porque vas a perder la pelea. Tendrás que ser del estilo de Josué o del estilo de Caleb. El otro eran socios, uña y carne. Caleb, qué hombre, Caleb. Me cae súper bien. Me cae como ser histórico, ¿no? Porque Caleb tenía 80 y pico de años y le dijo a Josué: dame el monte, yo quiero meterle mano a esa gente. Yo quiero subir a Hebrón. Esa gente me lo he hecho yo en el bolsillo. Hoy lo que tengo no es nada, tengo 85 años, estoy entero. Yo quisiera que los ancianos de mi iglesia tuvieran ese sentido, ¿verdad? Estoy entero como aquellos tiempos de la guerra, así soy yo, con la espada, igual que antes. Hay quien tiene 50 y ya piensa ya que tienen que colgar el sable. Uy, le queda todavía mucho tramo. Si pesado que ya resolvió con los hijos, pues prepárate que te tocan los nietos.
Y la vida, los tiempos más difíciles de la vida, los dolores, los dolamas, los turnos de médico, las pastillitas y mil cosas más que te van a hacer más difícil tus triunfos y tus batallas. Enemigos que no son de afuera, que están en ti mismo, depresiones, tristezas, pérdidas. Tendrás que ser muy valiente y esforzarte mucho para poder ceñirte la corona del triunfo. Así que la diferencia entre los trabajos que pasamos para obtener las cosas necesarias para nuestro disfrute y el gozo del disfrute son los que nos animan para seguir batallando nuestras gestiones de compra, venta, de servicios, logros que conforman la vida entera del hombre, siempre, hasta que muere. Eso siempre va con nosotros, las dificultades. Así que hay una dosis de aceptación de ciertos malestares de la vida, estudio, trabajo difícil, sacrificio, más sacrificio, con tal de lograr en esta vida las cosas que necesitamos para ser felices. Nota, la no aceptación de sacrificios y el querer obtener las cosas sin pasar trabajo nos sitúan en una explotación de los demás. Si tú no quieres pasar trabajo tú, pues ¿a quién lo tiene que pasar por ti? Una posición de explotación de los demás o de lograr que los demás nos sirvan para que nosotros no tengamos que pasar trabajo. Así surgen los ladrones, los mentirosos, los engañadores, los explotadores, los falsantes, los vendedores de falsos productos maravillosos, los buscavidas y toda una playa de frescos que lo que van a hacer es tratar de vivir a costa tuya y a costa mía. Esa es la verdad. Tienes que enseñar a tu hijo o a tu nieto a no decirle amiguito a cualquiera que conoce. Tienes que pensar un momentico para decirte, mira, los hay conocidos, los hay amiguitos y los hay amigazos, amigos. Pero para eso hace falta tiempo. Si hace tiempo, este es conocido. Un poquito más para adelante, tal vez llegue a ser un amiguito. Y un poco más allá, tal vez llegue a ser un amigo, un compañero de la vida que no te va a abandonar jamás, ni en los momentos más difíciles, pero esos son los menos. Todos tuvimos amiguitos de escuela, amiguitos del barrio. Tú y yo estamos en este mundo y podemos ser uno o otro. ¿Quién seremos? ¿Los que nos sacrificamos para servir o los que queremos vivir a costa del servicio de otros? Bueno, tendrás que determinar lo que tú crees. Pero yo creo que servir a Jesucristo es la mejor manera de tener esas promesas que le dijo Dios a Josué. Yo no te voy a dejar nunca, voy a estar contigo. Jesús me dice lo mismo. Yo estoy contigo, con vosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué le dice el mundo a los que le sirven? Es que cuando lleva unos años viviendo, ve tantas cosas. Ve tanta gente que fracasan por no tener a quien les ayude. Hay gente que creen que el matrimonio es un problema. Dicen, yo no me voy a casar nunca. No quiero depender de nadie. No tienen hijos, no tienen esposa o esposo. Pasan los años de flashes, de triunfos y de fotos y llega el tiempo del sufrimiento. Empiezan los dolores, las masitas que salen por aquí y por allá. Quien vivía de su figura la perdió y también perdió ese trabajo, va a tener que hacer otro. Si no estudió, pues entonces va a tener que hacer más fuerte, tal vez limpiando pisos o quién sabe qué cosa. Y andando los años, pudiera morir solo en un efficiency, porque no se puede dar más lujo eso. Morir solo o sola por no haber tenido una familia
que le sostuviera la mano en momentos difíciles. Ese es el egoísta. No quiero compartir con nadie. Lo mío es mío. Cuando recordamos lo que sucedió con el hijo pródigo, nos damos cuenta que hay muchos cristianos que tienen la triste experiencia de tener hijos que han sido hijos pródigos. Ahora mismo estamos orando por una familia de Texas que está aquí, la hermana Santiago, su hijo está en el hospital. Y hay momentos en la vida que la juventud, bueno, él se fue de casa, él vivía lejos de la casa de ellos, su papá es pastor y sus hermanas sirven en la iglesia, pero él tenía un trabajo lejos, ¿no? Quizás no se dio cuenta, el mundo lo cegó o lo que sea, que le pasa a todos los jóvenes en algún momento en la vida, pero algunos resisten la tentación de irse lejos de casa, que el hijo pródigo no la soportó, cayó. Y se fue a la famosa provincia apartada, Lucas capítulo 15, y hubo un momento que todo le iba bien. Dice la Biblia que se llevó la bolsa, le pidió al padre la herencia que le tocaría cuando ya el padre muriera. Así que casi mató al padre en vida. Y después que el padre le repartió la herencia, pues entonces tomó todo y dice Lucas capítulo 15, que entonces se fue lejos. Está la historia en Lucas 15 entre los versículos 11 y 33. Está en un capítulo que trata lo que se pierde y se encuentra produce gozo. Porque las tres historias son la historia de la moneda que se pierde y la mujer barre la casa hasta que la encuentra, de la oveja que se pierde y el pastor la encuentra y reúne a todo el mundo, y del hijo que se pierde. Quizás lo que le falte sea poder ver al padre buscando al hijo, pero usted tiene que pensarlo. La tiene que pensar sin dárselo escrito, porque lo que haría usted. El padre siempre estuvo mirando el camino, el padre siempre se enteró qué pasaba con el hijo, el padre tenía suficiente poder para saber. Quizás le permitió al hijo pasar su experiencia para que el hijo pudiera reaccionar por sí mismo. Pero yo decía esta mañana en una clase de escuela dominical, yo decía que hay veces en la vida que cuando la vida nos lleva recio, reaccionamos. No es nada malo eso. No hay nada malo que haya gente dura para el evangelio, un día tenga un accidente y usted lo ve en la iglesia y dice, mira, vino por el accidente. Está bien, perfecto. El pueblo de Israel no quiso salir de Egipto hasta que no le empezaron a dar latigazos. Si hubiese sido el faraón este y el otro, como el faraón que les dio el lugar en Egipto, vivan ahí, coman de todo, no tienen que pagar renta, esto es tuyo, no tienen problema aquí. Lo más probable es que cuando Moisés se aparezca le diga, oye, vamos, que los voy a liberar. ¿A liberar de qué? A pasar todo en el desierto. ¿Qué va? Aquí estamos de bien. Si después, cuando salieron al desierto y Dios los protegió y desbarató a los egipcios y puso con todo eso, Coré, Datán y Abirán hicieron vamos a decir así, una microfacción contra Moisés, porque querían volver a Egipto. Nada más que por las ollas de carne, porque no le estaban diciendo a la gente, vamos para allá, para donde está el látigo, vamos para donde está la espada, para donde nos matan si no trabajamos como animales. ¿No? Esa parte se le olvidó. Lo único que pensaba, el materialismo era que en el desierto no comía. Señores, ¿qué corazón más materialista? Materialismo en el Antiguo Testamento. Pero yo le llamaría a eso miserables de espíritu, ¿verdad? Querer meterse en la jaula porque la jaula es de oro. La calambria le dice que no es bueno. Nunca el disfrute que nos quita la libertad vale la pena.
La libertad es la más hermosa propiedad. Dios nos hizo libres. Hay teologías que creen que que no somos libres. Sí, sí, Dios nos hizo libres. Y puso a nuestro alcance todo lo necesario para que nosotros pudiéramos entender su misericordia a través del Evangelio y de la sangre de Jesucristo. Y tristemente es el hombre que a veces deslumbrado, como este muchacho. Lo que dice la historia es que mientras la bolsa estaba llena, él no decidió volver. Dice que lo gastó todo, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En ese tiempo seguramente tenía muchos amigos. ¡Qué bueno! Mira, pongo una fría aquí, una ronda para todo el mundo. El tipo era rico. Pero cuando todo lo hubo mal gastado, así que no lo invirtió en cosas importantes, vino una gran hambre en aquella provincia, empezó a faltarle a él, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, que era el animal que los judíos no tenían, así que esta gente no deben haber sido judíos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Llegó a tener tanta hambre este muchacho que se comía hasta la comida de los puercos. Pero ni eso le daban, ni a eso le daban. No, esos son para los puercos, no para ti, no. Entonces, cuando llegó hasta este tope, dice que volviendo en sí dijo, llegó hasta el tope. Y entonces volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? No hay nada malo en reflexionar. Las oraciones de millones de padres, millones de madres, abuelas, abuelos, oran para que alguno de sus nietos, de sus hijos reflexione. Y si reflexiona a través de la obra de Dios y el Espíritu Santo y buenos cristianos, buenos amigos y una situación X que se le cierra y regresa al Evangelio, no dudes de que pudiera estar curado del virus de la búsqueda insatisfactoria del bien. Porque él se da cuenta de que nada tenía. Yo aquí perezco de hambre. Hace su decisión, me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, pecado contra el cielo, porque se da cuenta de que Dios no está de acuerdo con lo que él hizo. Pecado contra el cielo y contra ti. Dice más, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Yo no vengo a pedirte nada, no quiero nada, lo que quiero es trabajo, hazme trabajo. Y él hace esta decisión cuando está en el tope. Así que no hay nada malo en estar sobre una cama por un accidente o porque le encontraron una enfermedad y está en un tratamiento y se puso a reflexionar de la vida. Y yo que pensé, y ahora necesito de las oraciones de toda mi familia. Moody lo hizo. Lo cogieron una vez, un policía lo cogió borracho y él le dijo a Dios, Dios mío, ayúdame a salir de esta. El policía está orando, ¿no? Sí que está orando, ¿no? Ahora sí, ahora. Y efectivamente hay momentos, dice el salmista, me acordaré de las promesas que te hice a ti cuando estaba en angustia. En angustia se hacen promesas. No es malo hacerle promesa a Dios. Lo que es malo es no cumplirla. Así que te llamo la atención de que no importa la situación X que te haga volver en sí, lo importante es volver en sí. Darte cuenta que la apariencia de este mundo se pasa. Date cuenta que los años siguen cruzando, no se detienen. Date cuenta de que los sacrificios del querer siempre están vacíos. Nunca tienes todo lo que necesitas, nunca alcanza todo lo que pudieras. Y si tampoco tienes la bendición de Dios, entonces ya el cuadro está cerrado por completo. La no aceptación de los sacrificios y querer obtener las cosas sin pasar trabajo, vas a estar entonces en una posición
que te puede llevar a cualquier cosa mala. Así que tú y yo estamos en este mundo y podemos ser uno o los otros. Yo decidí ser de los que siguen a Jesús. Yo decidí servir a uno que ha prometido estar conmigo todos los días hasta el fin. Y Josué también. Josué también fue el capitán que se esforzó, que no tuvo temor, que llevó sus batallas. Y una de las cosas lindas que hay aquí en la vida de él es que al final de su vida, en el capítulo 24 de su libro de Josué, allí en los versículos 13 y 14, os di la tierra por la cual nada trabajasteis, las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Dios cumplió su parte, estuvo con ellos. Y ahora, pues, temed a Jehová como él tuvo temor. Servirle con integridad y en verdad. No puedes esconderle la pelota a Dios. No puedes engañarlo. No puedes decir que no pudiste cuando sí podías. Puedes engañar a los hombres, pero a Dios no. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto y servir a Jehová. Oigan esto. Todavía andaban a rastro con los ídolos de su esclavitud. Vamos a decir, los dioses de los esclavizadores. Y no reconocían las victorias, el Dios que abrió el mar, el Dios que levantó la columna de fuego, el Dios que les hizo ganar batallas que estaban perdidas por la cantidad de personas. Y aún así inclinaron su corazón a otros dioses. Yo creo que esta gente no se acabó, este tipo de personas no se acabó en la historia, todavía lo hay. Tú y yo pudiéramos ser de ellos de alguna manera si nos olvidamos del Calvario, si nos olvidamos de lo que Cristo hizo por nosotros. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Palabra de Jesús. Jesús nos dio el ejemplo de servicio. Jesús nos dio el ejemplo de que sí es verdad que va a estar con nosotros hasta el fin. Que no iba a haber nada que pudiera hacer por nosotros que no hiciera. Jesús vio lo que le iban a hacer. Sudó gotas de sangre pensando en lo que venía. Y aún así nos amó hasta el fin. Los momentos más difíciles de su vida, que había pasado sirviendo y sirviendo a todos, en ese momento, Mateo capítulo 26, llama a los más bárbaros de sus apóstoles, los mejores, los mejorcitos, Pedro, Jacobo y Juan. Y después de la última cena, o mejor dicho, de la primera cena o última Pascua, le dice, vamos conmigo. Los lleva a Getsemaní. Y ahí en Getsemaní ustedes saben lo que pasó. Todo el mundo lo sabe. Ustedes saben que Mateo capítulo 26, allí en Getsemaní, hay un momento que le dice, Mateo 26, no, Lucas 26. Hay un momento que él les dice a ellos que oren con él. Mi alma está angustiada hasta la muerte. No puede ser. Tiene que ser Mateo. Y entonces, quedaos aquí y orar conmigo hasta que yo venga. Aquí está. Entonces la palabra exacta, tomando a Pedro, los dos hijos de Zebedeo, estoy leyendo en Mateo 26, 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, me estoy muriendo de tristeza. Fue lo que le dijo Jesús. Porque estaba viendo, fue también las lágrimas que le salieron cuando él estaba llegando a Jerusalén, era su pueblo, los que él amaba, él era el Mesías prometido, le dieron
pesebre cuando nació, lo quisieron matar y perseguir toda la vida. Cuando apareció, no lo aceptaron, en fin. Y ahora pronto le iban a coronar de espinas, lo iban a clavar en una cruz, todo eso lo tenía Jesús delante. Por eso estaba triste hasta la muerte. Le dice a ellos, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, postró su rostro, orando, dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Viene a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dice a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, me voy una hora y cuando vengo está dormido. Te pregunto a ti, mi hermano, mi hermana, miembro de la iglesia, pastor, quien seas, ¿hubieras dejado a Jesús solo enfrentar la cruz sin estar a su lado en aquel huerto? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Habría dejado a mi maestro solo? ¿Y tú lo dejarías solo? Pedro dijo que él nunca lo dejaría solo. Aunque todo el mundo aquí te deje, yo sí que no. Y después hace este papelazo, lo niega 3 veces y aquí en el momento difícil, cuando Jesús está sufriendo, se queda dormido. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, quizás no puedas hacer nada por Jesús ya. Quizás yo estuviera ahí a su lado. Pero bien, Jesús te está llamando para que le sirvas. Y quizás tú me digas, bueno, ¿y cómo puedo servir a Jesucristo? Por cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hay una manera de servir a Jesús, servir a otros. Sirve a otros y servirás a Jesús. Ya la semana que viene estaremos en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. No va a dar tiempo para que te hable de una poesía que compuse, pero después te la voy a decir. Si alguno me la recuerda, pues mejor todavía. Una poesía en la que un hombre que tiene el corazón cerrado, no le hable a nadie, la puerta, su corazón está cerrado y la puerta es como, digamos, la puerta de su corazón. Y todo el mundo lo cierra, toca y nada, no para nadie, aquí no hay nadie. Hasta que un día tocan y le dicen, a mí no me vas a abrir. ¿Y quién eres tú para que yo te abra? ¿Quién eres tú? En la poesía, ¿no? Y él le pone las manos horadadas por los clavos. Y entonces él abre la puerta y le dice, sí, ¿cómo no, Señor? Y entonces el Señor le dice en la poesía, que se la tiene que ayudarme, recuérdenmelo, alguien mándemelo a pedir, para que no se me olvide. Y él le dice, muchas veces he venido hasta tu puerta. ¿Pero cuándo? Yo no te he visto aquí. Sí, vine disfrazado de un mendigo, de un necesitado, por cuanto le hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Muchas veces tenemos la posibilidad de servir a alguien y en ese momento, si lo sirves, pues estarás sirviendo a Jesús. El apóstol Pablo le dice a los colosenses, en el capítulo 3, le dice a los colosenses que debemos de servir al Señor, porque sirviendo a Cristo el Señor servís. Y el apóstol Juan, en su tercera epístola, dice que era bueno servir a los hermanos hasta los desconocidos. Y dice aquí Colosenses, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que lo que hacemos para otros, lo hacemos para Jesucristo. Hermano, tienes que darte cuenta de dónde está el área de mi servicio. Yo puedo ser de los que sirven en la iglesia. Le decía que cuando estaba en las delicias empecé a contarle. Había una mujer que había sido testigo de Jehová,
que era la primera con sus hijos, primera en el culto, la última que se iba. Primera en el culto, la última que se iba. Yo conozco gente que son los últimos que llegan y los primeros que se van. Es como si están en el culto, pero poquito, y están mirando para el reloj, ¡plin! ¡Sonada! ¡Chu! Pasé, y a veces no le dan al pastor ni tiempo para saludarle. Y ese es el primer amor. Ese es el deseo de estar en compañía de mis hermanos. Ese es el deseo de servir al Señor. Y a veces hay que cargar silla, arreglar mesa, pasar una escoba, hacer algo. Y yo no me siento aludido. Ya yo disfruté, ya yo me voy. Y quieres una corona. Pero una mirada aguda de cualquier ser humano cristiano, de los que sirven, se daría cuenta de que no estás con ellos en los momentos de servicio. En este momento te llamo la atención, primero, que no hay edad para colgar el sable. No hay edad. Jubílate si tú quieres, pero no te retires, no te puedes retirar mientras el Señor no te retire. Jubílate. Pero nunca dejes de servir a Jesucristo, porque siempre va a estar contigo en el servicio. Siempre habrá alguien a quien ayudar. Siempre la obra de Dios necesitará de tus manos, necesitará de tus oraciones. Y le dije a una persona que era minusválida, que me preguntó, ¿yo qué puedo hacer, Señor? Y digo, a orar. Desde esa silla puede ser un poder extraordinario a favor del reino de Dios. Hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Dile al Señor, heme aquí, yo iré. Dile al Señor, como lo dijo Saulo, qué quieres que haga, porque hay mucho que hacer en la obra de Dios. Que Dios te bendiga. Yo iba a cantar un himno, pero parece que ya no tengo tiempo. Que dice, placer verdadero es servir al Señor. Una estrofa, aunque sea, una estrofa. Placer verdadero. Placer verdadero es servir al Señor. No hay obra más noble, ni paga mejor. Servirle yo quiero con fe y con amor. Servirle prometo desde hoy. Servir a Jesús, servir con fe, que paga tan rica tendré. No importa que sufra, sufrió Él por mí. Siguiendo a Jesús, soy feliz. Espero que sea así contigo. 333 en este himnario maravilloso que es el nuevo himnario popular. Oramos. Señor, danos oportunidad de servirte. Danos vida. No permitas que nos vayamos de este mundo sin poner nuestras manos en el arado. Hay mucha necesidad en este mundo de obreros fieles. Te pido que tú ayudes a los que están escuchando, que se pregunten a sí mismos si tienen sus manos en el arado tuyo y que aumentes nuestra fuerza. Ayúdanos a esforzarnos, a ser valientes y a servirte a ti. En el nombre de Jesús, el gran servidor, el Rey de Reyes, Señor de Señores y siervo tuyo, te lo pedimos. Amén.